Las lecciones del profesor Hank. Dentro de la mitología política del país, el profesor Carlos Hank González ocupa un lugar privilegiado. Hombre leyenda y Maquiavelo mexicano. Al profesor se le considera como un ejemplo paradigmático del viejo político. En realidad es más que eso. El profesor enseñó una forma de construir y ejercer el poder. Y dado que los dinosaurios de la clase política todavía no están en extinción, el PRI como una forma de vida y de hacer política sigue coleando. Las lecciones de Hank, que se enumeran abajo, continúan transmitiéndose de generación en generación, de Echeverría a López Portillo, de López Portillo a Carlos Salinas y de Salinas en adelante. Las lecciones traspasadas, aprendidas, emuladas incluso por los miembros de otros partidos. 1. Mano de hierro, guante de terciopelo. Una de las lecciones más importantes del manual hanquista de la política es la caballerosidad. El autoritarismo funciona mejor cuando se aplica de buenas maneras y cuando se ejerce con aparente suavidad. El buen político es aquel que controla con una mano y seduce con la otra. Aquel que destruye a su enemigo sin tocarse el corazón, pero con una sonrisa en los labios. Ser político es ser actor, y la mejor obra de teatro que logra montar Carlos Hank González es la de su propia trayectoria. El humilde profesor que con base en el sudor de su frente se convierte en el poder económico detrás de varios tronos, y de allí multiplica los panes y los peces para después repartirlos con generosidad. El profesor enseña que el verdadero poder se ejerce en silencio, en los pasillos y en las antesalas, no en el barullo de la contienda electoral o de la lucha partidista. Se sabe que las fuentes de su poder no son públicas. El buen político no necesita recurrir a la violencia verbal o física, ni enfrentarse a la sociedad porque obtiene lo que quiere haciendo la corte. La política se hace entre las élites, no frente a la opinión pública. El buen político, según la escuela del hanquismo, no debe ni necesita rendir cuentas. Ante todo, es un evasor. 2. Enriquécete y vencerás. Para el profesor y sus discípulos, la política es un patronazgo, un andamiaje de clientelas, favores, contratos y concesiones que sostiene y alimenta una amplia franja de la clase política del país. Probablemente, la supervivencia política del profesor, sexenio tras sexenio, se debe a su capacidad no solo para enriquecerse, sino también para enriquecer a los demás. En entrevista con la revista Época, el profesor narra que en 1949 instaló su primera fábrica pequeñita en Atlacomulco. Después compró un camión, luego armó otra fábrica con un amigo y finalmente obtuvo las concesiones de Pemex para transportar gasolina. Lo demás es historia. De camión en camión y de amigo en amigo, construyó un imperio bajo el sol. Obtuvo ventajas económicas de sus puestos políticos y amasó poder político gracias a su influencia económica. Compró casas y presidentes, campañas y candidatos, obras de arte y enemigos. El profesor Hank es uno de los arquitectos más influyentes del PRI como una fórmula de protección política. El acceso privilegiado a los pinos le permitió erigirse en paraguas protector de todos aquellos adiestrados en el arte de canalizar el presupuesto público a los bolsillos privados. En El Paso, los grandes negocios priistas se hacían a través de las empresas paraestatales. Actualmente se hacen en los aeropuertos y en las aerolíneas, y en las carreteras que transportan el 60% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. En el pasado, el Estado rentista permitía la simbiosis político-empresario. En el presente, el Estado acorralado no logra desmantelarlo. 3. Por encima de la ley, la amistad. En una entrevista con el periodista estadounidense Tom Cletten en National Public Radio, Hank declaró que en México la amistad es casi una religión. Argumentó que los dirigentes del PRI eran sus amigos y no temía que hubiera nadie dentro de su partido que lo atacara o lo rechazara. Enfatizó sus excelentes relaciones con el gobierno y con el presidente Zedillo. Al hacerlo, simplemente reiteró uno de los credos principales del culto hanquista priista: la amistad como complicidad. Protege y serás protegido, encubre y serás encubierto, ayuda y serás ayudado. Durante los últimos 40 años, el amiguismo que acuñó el profesor Carlos Hank le permite a los priistas prosperar dentro de la ley, al margen de la ley, incluso fuera de la ley. La trayectoria de Hank está sembrada de rumores, pero no de demandas penales que hayan prosperado. En 1982, la Procuraduría General de la República se declaró inexplicablemente incompetente para investigar la denuncia del PAN contra Hank por irregularidades financieras cometidas durante su regencia. En 1994, la historia se repitió. Su discípulo el procurador Pérez Treviño le exoneró nuevamente de una acusación por delitos electorales. Averigua el talón de Aquiles de amigos y enemigos. La última regla política para sobrevivir en el priismo que Carlos Hank ayudó a concebir es amasar información, averiguar de qué pie coge a quién y de qué tamaño es la cola que todos tienen.
Dicen que el profesor le pagaba las tarjetas de crédito a José López Portillo, porque el expresidente tenía problemas de liquidez. Cuentan que le organizaba cenas a Carlos Salinas con los grandes empresarios del país porque el expresidente necesitaba apoyos de gran capital. Sugieren que Hank le financiaba la campaña a Ernesto Zedillo porque era un candidato demasiado débil para andar solo. Sexenio tras sexenio, el profesor se volvió indispensable porque sabía demasiado. Por ello, el hanquismo como doctrina y como práctica está lejos de extinguirse. Muchos de los hombres del profesor permanecen en posiciones claves del sistema político. Para sus alumnos de todas las edades es fuente de inspiración, y sus lecciones se siguen al pie de la letra en distintos ámbitos. En el Congreso, en el PRI, en los gobiernos estatales, la política como complicidad e intimidación caballerosa es el pan nuestro de cada día. El PRI está acostumbrado a gobernar al país a bolsazos de dinero, con cajas de contratos, con pilas de prestaciones, tejiendo redes clientelares entre una población acostumbrada a ellas, promoviendo el patronazgo en un país que entiende la política así. Siguiendo las instrucciones del patriarca, enriquécete a ti mismo y a tu equipo, pinta bardas e inaugura puentes, bautiza todo con tu nombre o el de tu esposa, haz amistades y colócales por encima la ley, compra, intimida, píntate el pelo y vencerás. Arturo Montiel y Roberto Madrazo y Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Malio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto y tantos priistas más descendientes del mismo padre político. Paso a paso, gesto tras gesto, golpe bajo tras golpe bajo, los líderes del PRI muestran lo que es el partido, un vehículo para el enriquecimiento personal y familiar, una fuente de recursos públicos que acaban en bolsillos privados, una fuente de vida disfrazada de partido político, un estilo personal de gobernar que asegura un estilo extravagante de vida, sexenio tras sexenio, clan tras clan, camarilla tras camarilla, décadas de desviar, malversar, sacar con sifón para pagar casas y coches, comidas y cenas, constructoras y condominios, vinos y cavas, ranchos y caballos, vacaciones y boletos de primera clase que entrañan, a costa del país que dicen gobernar, a costa de los contribuyentes que dicen representar. Ahora bien, la corrupción rara vez es un acto individual, suele involucrar grupos de personas vinculados por el intercambio de favores y la oferta de oportunidades. Suele crear círculos concéntricos de cómplices y bancadas de beneficiarios. El PRI hizo de la corrupción una forma de vida porque podía hacerlo. El PRI se volvió diestro en el arte del pillaje porque había pocos personajes con las manos limpias que denunciaran al ladrón. El PRI saqueó la bodega cada sexenio porque no había nadie que sonara la alarma. Siempre había uno que encubría a otro, y la propuesta de pagar para ganar no solo era posible sino deseable. El dinero, como escribe el novelista Martí Samis, es una complicidad tácita y el PRI la promovió de manera explícita.